esto. Qué mala. ¿Pasaron los centipoise a poise para sacar el número de Reynolds? Sí, profe. Bien, ¿cuánto me dio el número de Reynolds? 1008. 1008 nada, ¿no? Porque es adimensional. Sí, nada. Flujo Vamos laminar. con el 33. ¿Cuánto me dio el caudal? 0,14, ¿puede ser? Como ser, puede ser cualquier cosa. 0,14 ¿qué? ¿Centímetros cúbicos sobre segundos? Sí. Entiendo que tenían todo, aplicaron la ley de Poiseuille, ¿verdad? Claro. Perfecto. ¿Pasaron los milímetros de mercurio a varias? Sí. Excelente. Entonces no hay ningún problema. El 34, no sé si lo hicieron, porque el 34 se vinculaba con un tema que no habíamos visto, que era presión parietal. ¿Está? La presión parietal se refiere a la presión que se ejerce sobre las paredes de una vena, de una arteria, de un ventrículo, de un glóbulo rojo, de un vaso sanguíneo, ¿sí? Y esa presión parietal está relacionada con la tensión que ejerce el líquido dentro de la vena, la arteria, el ventrículo, el alveolo, lo que sea, y el radio de esa vena, ese ventrículo, ese alveolo, etc. Si ustedes se fijan en las fórmulas, ahí les aclaran, y hasta lo tienen en negrita, que cuando se trata de membranas esféricas, de ventrículos o de alveolos, la fórmula para presión parietal es 2 por la tensión sobre el radio. Y si hablamos de venas, de capilares, de arterias, la fórmula va a ser presión parietal igual a tensión sobre radio. ¿Está? Eso lo tienen que tener muy en claro para saber cuándo multiplican la tensión por 2 y cuándo la dejan por uno solito. ¿Estamos? Ahora sí, con eso... Profe, diga. no entendí por qué por 2 y por qué sobre radio. Esta fórmula tiene que ver con la forma que tiene el aparato, sea una, por eso les dicen que si es una membrana esférica, si es un ventrículo, es un alveolo, la fórmula que tienen que usar es 2 por tensión sobre radio, lo tienen que saber de ese modo, dependiendo de qué se trate, de cuál de los transportadores de sangre, que es lo que generalmente se trabaja en presión parietal, dependiendo, eso se conoce como ley de Laplace, ¿no? Pero dependiendo qué forma tiene, es la fórmula que tienen que aplicar. Por eso les pido que tengan cuidado en el ejercicio cuando les hablan o de membranas esféricas, por ejemplo, de un glóbulo rojo, o les hablan de los ventrículos o los alveolos, que sepan que esa tensión, la tensión es una fuerza, ¿sí? Que esa tensión la tienen que multiplicar por 2. En el caso del ejercicio ese, ¿qué teníamos? Ahí lo vuelvo a ver porque no lo tengo a mano. En el caso del 34 me pedían de una arteria, entonces no es una superficie esférica, por lo tanto no la tenía que multiplicar por 2. Entonces, en el ejercicio 34, mi fórmula, que si se trata de venas o arterias, no hablamos de presión parietal, sino presión transmural, pero significa lo mismo, la presión va a ser igual a la tensión sobre el radio. ¿Y a mí qué me están pidiendo? Me están pidiendo la tensión. Entonces, la tensión va a ser presión por radio. Si ustedes miran la unidad, para que vean que la tensión es una forma, la presión es newtons sobre metro cuadrado. Y el radio es en metros. Con este lo simplifico y la tensión me queda newton sobre metro. Es decir, es la fuerza por unidad de longitud. Vieron que la presión es fuerza por unidad de superficie. Bueno, la tensión es fuerza por unidad de longitud. ¿Está? Obviamente que lo expreso en newton sobre metros o lo expreso en dinas sobre centímetro o kilogramos fuerza sobre metro. Esas van a ser las 3 unidades y salen directamente de la fórmula. O sea que si yo la presión, como en el ejercicio 34, la tengo en milímetros de mercurio, tengo que elegir a qué la paso. Tengo que el radio está en centímetros. Entonces, lo más fácil de todo es pasar la presión a varias, ¿sí? Para que todo me quede en la unidad que lo tengo que tener. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con la fórmula que utilizan.
un pasaje de viaje, ¿sí? Ahí mandé la foto. ¿A ese lo habían hecho o no? Yo no. Bueno, ¿y cuánto da ahora que ya tienen la fórmula? Lo hacen y me cuentan. Profe, una duda. Diga. ¿Nos puede repetir las fórmulas? Así lo anoto en el Bademecum. Están en el apunte, Pablo. Ah, bueno, genial. Están en la parte de presión parietal y presión transmural. El último tema antes de los ejercicios. Dale, gracias, profe. Es voz por tensión sobre radio, si hablamos de membranas esféricas, ventrículos, alvéolos. O tensión sobre radio, si hablamos de venas, arterias, capilares, arteriolas. ¿Cuánto da? Dina sobre metro, Dina sobre centímetro. ¿Qué número? No lo leí. 6,22 por 10 a la 4. Chequen que todo el mundo le haya dado así. Me queda en dinas, ¿no? Perfecto. El 35 no tenía que ver con hidrodinámica, sino con principio de Arquímedes. Cuando a ustedes le dicen isodenso, significa que tiene la misma densidad que el agua, ¿sí? Bien. ¿Y qué pusieron en el 35? Flota, claro, porque fíjense que la densidad del mercurio es 13,6 y la del agua, o la del cuerpo, porque en este caso me dicen que tienen la misma densidad, es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es mucho más grande la densidad del mercurio, por lo tanto va a ser mucho más el empuje y por lo tanto el cuerpo va a flotar. Perfecto. En función de las densidades solamente, ¿no? Y en el 36 lo pudieron hacer. A todo el mundo le dio la C. Obviamente que ustedes lo calculan en pascal por segundo, ¿no? Después lo multiplican por 10 a la 3 para pasarlo a milipascal. ¿A todo el mundo le dio la C o alguien le dio otra cosa? A mí me dio la C, profe. Muy bien. En el 37 que tenían que marcar verdadero o falso, la A, ¿cómo quedó? La ley de Puiseuil se refiere a la presión hidrostática. Falso. Falso. La ley de Puiseuil se refiere al caudal, ¿no? La presión hidrostática depende del peso específico y de la altura, ¿verdadero o falso? Verdadera. Verdadera, porque la fórmula de presión hidrostática es o peso específico por altura o densidad por gravedad por altura. En el apartado C, que dice la presión hidrostática aumenta al aumentar el peso específico, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque la fórmula es presión igual a peso específico por altura. Muy bien. ¿Los sólidos transmiten presiones, verdadero o falso? Falso. Falso. Los sólidos transmiten fuerzas. Los líquidos transmiten presiones. ¿Estamos? Vamos con el 38. ¿Cuáles de los siguientes factores, dice, puede provocar flujo turbulento? Ustedes, para saber si puede provocar flujo turbulento o no, ustedes saben que la magnitud del flujo está dada por el número de Reynolds, ¿verdad? ¿Y qué me decía el número de Reynolds? Estamos en el ejercicio 38. ¿Qué me decía el número de Reynolds? ¿Cuál era la fórmula? Densidad por 38. ¿Cuál era la fórmula del número de Reynolds? Por diámetro. Por diámetro dividido viscosidad. Bien, entonces, dice, aumento de la velocidad del flujo. Si aumenta la velocidad, aumenta el número de Reynolds. Si aumenta el número de Reynolds, el flujo puede pasar de ser laminar o ser oscilante a ser turbulento. Entonces, la A es verdadera. Cambio brusco en el diámetro del tubo. Si cambia el diámetro del tubo,
la velocidad aumenta, ¿o no? Chicos, Sí, si aumenta la velocidad, aumenta el número de Reynolds, o sea que el B sería verdadero. El que me dice disminución de la viscosidad, si disminuye la viscosidad, aumenta el número de Reynolds, también es verdadera. Entonces tendría que marcar la opción D, que me dice que todo es correcto. Igual hay un tema con la opción B, porque me dice cambio brusco del diámetro del tubo. No me está diciendo si ese cambio es aumento o disminución. Si a mí me dicen disminución brusca del diámetro, entonces disminuye el diámetro, la velocidad aumenta. Ahora, si el diámetro aumentara, la velocidad disminuye. ¿Me explico? Fíjense que en cualquiera de las dos situaciones, el número de Reynolds aumentaría. Miren acá. Si en el apartado, ¿cuál era? El apartado B. Ese lo quiero que analizar para mostrarles una cosa. Cambio brusco del diámetro. Si el diámetro aumenta, la velocidad disminuye. Pero como el diámetro aumenta, el número de Reynolds aumenta. Porque el diámetro y el número de Reynolds están ambos en el numerador separados por igual. O sea, que si el diámetro aumenta, por más que disminuya la velocidad, aumenta el número de Reynolds porque son magnitudes directamente proporcionales. Si el diámetro, acá el número de Reynolds aumenta porque el diámetro aumenta. Si el diámetro disminuye bruscamente, la velocidad aumenta. Y si aumenta la velocidad, el número de Reynolds aumenta porque son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, es cierto que la opción sería la que me dice que todo lo anterior es correcto. Fíjense que hay que analizarlo con cuidado. Todo lo que tiene que ver con proporcionalidades tiene su cuota de dificultad, ¿sí? O su forma diferente de interpretar. ¿Ustedes habían marcado que todo lo anterior era correcto? sí, profe. Perfecto. Diga. Si velocidad y número de Reynolds son proporcionales, en la primera que la velocidad disminuye, ¿no debería disminuir el número de Reynolds? Vos acá tenés la densidad es constante. Las magnitudes que se relacionan son fuerza, diámetro y viscosidad. Velocidad y número de Reynolds son directamente proporcionales. Si la velocidad aumenta, el número de Reynolds aumenta. Si la velocidad aumenta, el diámetro disminuye. Por eso está marcado dos cosas. Una es que vos analices la proporcionalidad entre el diámetro y el número de Reynolds. Si el diámetro aumenta, el número de Reynolds aumenta. ¿Sí? La velocidad disminuye porque estos dos son inversamente proporcionales. Pero esta magnitud con respecto al número de Reynolds es directamente proporcional. Acá, si consideras que el diámetro disminuye, la velocidad aumenta. Y velocidad y número de Reynolds son directamente proporcionales. Entonces, cuando aumenta la velocidad, aumenta el número de Reynolds. Cuando aumenta el diámetro, aumenta el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque esta con esta es directamente proporcional y esta con esa es directamente proporcional. Entre sí son inversas. Siempre que una aumente, la otra va a disminuir. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Y en el 39, ¿qué pusieron? La A. A todo el mundo les quedó la A, tenían todo, ¿no? Era nada más que para hacer los pasajes de términos y hacer el despeje correspondiente. No, profe, a mí no me quedó así. A mí no me quedó. Bueno, me piden la longitud. Vamos a despejar, que es lo más importante. Si ustedes despejan bien, lo otro pasa de unidades, ¿no? El caudal es 39 es 20. El caudal es pi por radio a la cuarta por diferencia de presión sobre 8 por la viscosidad por el largo. Piden el largo, subo el largo y bajo el caudal. Pi por radio a la cuarta por diferencia de presión sobre 8 por la viscosidad por el caudal. ¿Esa fórmula usaron? Sí, profe.
Perdón. Sí, Entonces, profe. bueno, entonces, los 2 litros por minuto son 2.000 centímetros cúbicos dividido 60, me da 33,33. Entonces, el valor de pi, esto es 33,33, me queda el caudal, y 8 queda como está. La viscosidad está en quarts, o sea que queda como está. El radio está, tengo el diámetro, que es 2,8, o sea que el radio es 1,4. Acá va a ir 1,4 a la cuarta. Profe, ¿Qué pasó? la velocidad está en el otro, en CP, no sé cómo se dice. Centipoise. Todo lo que estoy poniendo está en el centipoise. CP, centipoise. Entonces esto sería 37 por 10 a la menos 2. Para pasar de poise, de centipoise a poise, es 37 por 10 a la menos 2. Sí, 0,37. Me dan, la diferencia de presión la tengo en milímetros de mercurio. La tengo que pasar a varias. Y me da 2,7 por 10 a la 4. 2,7 por 10 a la 4 varias. Ahí tengo todo, voy a poner más prolijo de abajo, porque cuando saque la foto no voy a entender nada. 8 por 0,37 watts. ¿Por cuánto dije que daba el caudal? 33,33 era. La pongo nada más que para que vean que estoy trabajando en el CQS, ¿no? No porque tenga que poner las unidades ni porque las tenga que simplificar. Entonces me queda pi por 1,4 elevado a la cuarta y por 2,7 exponente 4 dividido 8 por la viscosidad por el caudal. Me da 3,3 por 10 a la 3 centímetros. Ese resultado me da 3,3 por 10 a la 3 centímetros. No me da ninguna. A no ser que, no, tampoco me dan metros. ¿Tomaste todos los decimales en el valor de la presión? Sí, yo también, ¿eh? A ver, a pi lo tomé con todos los decimales. El radio era 1,4 elevado a la cuarta. Por la diferencia de presión, que era 20 dividido 760 y multiplicado por 1,013 exponente 6. Todo eso dividido 8 por 0,37 y por 33,33. Me da 3.261 centímetros, o sea, 32,61 metros. Sí, con todos los decimales sí da ese resultado, chicos. ¿Está? Pero el cálculo era ese, ¿no? La fórmula, todo era ese. Foto, configura. ¿Alguna otra pregunta con el 39? ¿Chicos? El 40 que nos dio, era fácil el 40, tenía todo. Solo tenía, ¿cuánto? ¿Qué pasaste, Pablo? ¿Los pascales a varias o la densidad a la otra unidad? ¿No? Bien. ¿A alguien no le dio, chicos?
Bueno, ¿Cuál, profe? el 40 da la opción C. ¿A alguien no le dio? Profe, ¿me banca un Espere, profe. segundo? Ya me conecto de vuelta. ¿Cómo, Pablito? Si me banca un segundito. Dale. Es un La C segundo, ya daba, vengo. ¿no, profe? ¿Cómo? La opción C. Ah, listo, sí. Esperamos a Pablo, que se fue por la vida. Ahí volvió, ¿no? No volvió Pablo. Era mucho de despeje directo este, ¿eh? Porque después para relacionar van a tener un montón de tiempo. ¿Sos vos de nuevo, Pablito? Porque entró una tal Laura Vallés. No tengo una Laura Vallés de alumna. Soy yo, profe, pero me quedé sin luz, así que tengo que conectar. Me desconecté sin luz. ¡Mi vida! Qué feo, Bueno, pero... vamos a trabajar. Entonces, el 41, ¿qué quedó? ¿A alguien le quedó otra cosa en el 41? No, profe. No, también el reemplazo directo. 42. Dice, en relación a la ecuación de continuidad, se cumple que el caudal es constante, aumenta la sección, disminuye la velocidad, el caudal es directamente proporcional a la sección y a la velocidad. La E, exacto. La ecuación de continuidad era esa que me decía velocidad 1 por superficie 1 igual a velocidad 2 por superficie 2, ¿no? 43. No lo hice, profe, yo. Ah, bueno, pero era porque estábamos con la tensión. Ahora lo pueden hacer. Fíjense que estamos hablando de un alveolo. ¿Está? Está dentro de las membranas esféricas, ventrículos y alveolos, ¿sí? Era presión igual a 2 por tensión sobre el radio. Ahora lo pueden hacer. Ahora multiplicado por 2, exacto. Bien, ¿a todo el mundo le quedó la B o a alguien le quedó otra cosa? Era reemplazo de la fórmula directamente, ¿no? Lo sigo haciendo, profe. Bueno, vamos con el 44.
No te quedó, Dai. Tenías la fórmula, te pedían el diámetro. Y tenías la fórmula para el 40. Era presión igual a 2 por tensión sobre el radio. A vos, el ejercicio, te pedía el diámetro. La fórmula no tiene el diámetro, pero sí tiene el radio. Entonces yo de acá despejo el radio, me queda 2 por tensión sobre la presión. Y una vez que tenga el radio, lo multiplico por 2 y tengo el diámetro de ahí. Si te aseguras de trabajar bien las unidades, debería darte. Tenés que pasar los milímetros de mercurio a varias para tener todo en la unidad correspondiente. Revisalo a ver si ahora te da. ¿Dónde pensás que dónde te habías equivocado, Dai? ¿Qué no habías tenido en cuenta? Ah, claro, hay que pasar los milímetros de mercurio a varias. Da la opción B. La A me dio a mí. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? A ver, 4 milímetros de mercurio era 4 milímetros de mercurio. 4 dividido 760, 4 dividido 760 por 1.766. La presión me quedó 5.332 redondeado. 5.332. Y hago 2 por la tensión y lo divido por 5.000. ¿Cuánto dije? ¿Cuánto dije? 332. Me da 0,023, 0,022 centímetros, que es 2,2 por 10 a la menos 2. Me da la opción B. Pero no hay que multiplicarlo por 2 para sacar el tiempo. Eso hay que multiplicarlo por 2, porque ese es el radio. ¿Es cierto? Brillante. Es la opción A, no la B, Pablo. Pablito. No te pedían el radio, te pedían el diámetro, Pablo. Pero el radio, y te pedían el diámetro. Bueno, vamos al 44. Es gigante el 44. Mucho enunciado al vicio, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Esos enunciados casi siempre están en los primeros ejercicios. Qué feo. Bueno. Bueno, hacemos el 44 después que se hayan hartado de leer.
Profe, ¿qué fórmula usaría? Fíjate todos los datos que tenés. Tengo la altura, la densidad y la presión. Y bueno, ¿qué te piden? La altura. Dice, hay dos inconvenientes graves en el buceo de gran profundidad cuando no se usa batiscafo, submarino u otra envoltura rígida que soporte la presión hidrostática y se usa solo un traje blando para protegerse de frío. Uno de ellos ocurre al descender y el otro al subir. El buzo necesita de aire a la misma presión que la del agua en las profundidades donde trabaja. De otro modo, para respirar tendría que hacer esfuerzos de inhalación. Bueno, en otras condiciones, la sangre se encuentra a mayor presión y los gases del aire resultan más solubles en ella. Un buzo a 20 metros de profundidad tiene gran cantidad de oxígeno y nitrógeno disueltos en sangre. Todo eso es anecdótico, ¿eh? Dice, eso no son los datos. Dice, el nitrógeno forma con el oxígeno un óxido conocido como gas hilarante. El exceso de óxido nitroso en la sangre le provoca la llamada borrachera de las profundidades, con riesgo de su salud y su vida. Por eso es que ustedes ven que cuando hacen buceo a gran profundidad, el buzo no sale inmediatamente. Sale a la superficie con lentitud y se dice que se despresuriza. ¿Qué significa? Se suelta, se elimina presión para que se regule y se iguale con la presión atmosférica, porque si no el choque es peligroso para la salud. Dice, el otro problema ocurre al ascender. La presión disminuye y la sangre libera el exceso de gas que ya no puede mantener disuelto. Ese gas forma burbujas que obstruyen la circulación y sobrevienen trastornos por embolia gaseosa. El paciente debe ser presurizado inmediatamente en una cabina especial a bordo y luego despresurizarse muy lentamente hasta la presión atmosférica normal. Cuando un buzo se sumerge en el mar, acá, después que leyeron todo esto, todo este cuento, recién al final, cuando les dice, cuando un buzo se sumerge en el mar, donde la densidad del agua es tanto, soportando una presión de 2,73 por 10 a las 5 atmósferas, esto implica que la profundidad que alcanzó es de, ahí tienen la presión y tienen la densidad, tienen que calcular la altura. Usaríamos la fórmula de presión de referencia más menos densidad por gravedad por altura, ¿no? Presión hidrostática usan, tenés la presión, te la están dando. Ah, bueno, está bien. Por eso te digo que a veces estos ejercicios que uno tiene que leer un montón, lo que logran es complicarte y en realidad no son difíciles, pero perdés mucho tiempo en la lectura. Te termina Claro, es una de huevada. leer tanto. Bueno, gracias, profe. Por nada. Tengan en cuenta que la información que les están dando es la presión que soporta el buzo en la profundidad, considerando la presión externa también, ¿no? Recuerden que tienen una presión externa de 1,013 por 10 a las 5 pascales. ¿Me explico, chicos? No mucho. Recuerden que ustedes tienen, ejercicio 44. Recuerden que ustedes tienen
una presión total en el buzo, que es la presión atmosférica externa más la presión hidrostática. Esta presión total es el dato que ustedes tienen. La presión atmosférica local, si no se las dan, es 1,013 por 10 a las 5 pascales. Y la presión hidrostática, o por 10 a las 6 varias, porque están trabajando la presión hidrostática, tienen bueno, pueden trabajarlo como quieran, digamos. Si yo a esto lo dejo como 1,013 por 10 a las 5 pascales, voy a tener la densidad por la gravedad por la altura. Y acá voy a despejar la altura. Esto está en pascales. La densidad hay que multiplicarla por 1000, porque la tienen en gramos sobre centímetro cúbico, para tenerla en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Esa sería la fórmula, y ahí tendrían que despejar la altura. Claro. Hola, profe, justo se me salió. ¿Me puede explicar de vuelta lo de las dos presiones? La fórmula esta ya la has trabajado en otro ejercicio, Pablo. La presión total es la presión que te dan como dato. Y esa presión es la suma de la presión externa, la atmosférica normal, 1,013 por 10 a las 5 pascales, más la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Y ahí tenés que despejar la altura. Y la densidad a vos te la daban en gramos sobre centímetro cúbico. La tenés que multiplicar por 1000 para tenerla en kilogramos sobre metro cúbico. Bien, gracias, profe. Por nada. Voy a mandar el archivo de electrostática, ¿sí? Que es la unidad que sigue, la primera parte. Para que ya lo tengan. Profe, ¿y cuál es la presión atmosférica? La tenés escrita, Pablo, 1,013 por 10 a las 5 pascales. Porque se supone que es la presión atmosférica normal. Ah, pero no está en el enunciado. ¿No? Es una referencia, la tenés que saber. Ah, bien, es lo típico. La común, sí. Dale, Salvo que gracias. a veces te dicen la presión atmosférica local es de tantos pascales o tantas varias o tantos milímetros de mercurio, pero si no te la dan, usas la de referencia. Profe, ¿y yo puedo usar en vez de pascales, puedo usar varias? Sí, podés usar varias, la altura te va a dar en centímetros, después la tenés que pasar a metro porque todas las respuestas están en metro. Dale, gracias. Por ahí, si vos te fijas las respuestas y ves que todas las respuestas están en metros, es trabajar de más. Pasar todo a varias, porque sabes que después vas a tener que volver a pasar el resultado a pascal, a metros, ¿sí? Claro, pero es que la densidad está en gramos sobre centímetros cúbicos. Claro. Entonces es un viaje pasarlo al otro. Sí, sí, vos lo manejás como te resulte más cómodo. Bueno, gracias. Por nada.
Si nos da el tiempo, sí. Muy bien, ¿cuánto me dio? A todo el mundo. Chicos. No, profe, a mí no. No, tampoco. ¿Cuál, profe? Estamos haciendo la que acabo de poner la fórmula ahí, chicos. La C me A da. mí me dio la C. La C. La C, chicos. Claro, Sí, profe, a mí sí me dio eso. claro, esto era 2,73. La presión esta, la total, el soportado del curso era 2,73 exponente 5, le tenía que restar el 1,03 exponente 5 y lo tenía que dividir por la densidad, que era 1030 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8. Sí, me da 17. Diga. La fórmula de presión total es cada vez que vos tenés un cuerpo sumergido totalmente en un líquido. ¿No? Porque estás hablando de presión en el fondo del recipiente o en el fondo del mar o en el fondo de un río. Siempre, generalmente, en ese caso, es la presión total. Me iban a hacer el 45A, me daban el radio, me daban la velocidad, me pedían el caudal. Acá es como que tienen esos famosos ejercicios encadenados que les van pidiendo varias cosas a la vez, ¿sí? Fíjense que acá tienen una mezcla de unidades, porque el caudal está en metro cúbico sobre segundos, centímetro cúbico sobre segundos, decímetro cúbico sobre segundos, lo otro es litros sobre segundos, o litro por segundo a la -1, que es lo mismo. Entonces, ustedes tienen que ver con cuál de todas las unidades van a trabajar. ¿Qué eligieron? ¿Con qué trabajaron para calcular el caudal? ¿MKS o CGS? CGS. Bien, o sea que tenía que hacer pi por el radio, que era 1,2 al cuadrado, y a eso lo tenía que multiplicar por la velocidad, que en el CGS sería 25 centímetros, y me dio 130,1 centímetros cúbicos sobre segundos. Que multiplicado por 1 exponente menos 6, para pasarlo a metro cúbico sobre segundo, me queda la opción A. Salvo que tuvieran algún inconveniente en la forma en el cálculo de pasaje de unidades, era la fórmula directa, no había problema. Diga. A mí me gusta más el MKS. Es que es el que más se trabaja, es el sistema internacional de unidades del MKS. El metro, kilogramo y segundo es el sistema internacional de unidades, ¿sí? Les voy a mostrar una cosa en el ejercicio 45B, porque este tipo de ejercicios son siempre factibles en un examen. De hecho, los problemas de hidrodinámica tienen esta situación. Les dan un enunciado y les dan varios apartados, y muchas veces lo que ustedes van obteniendo del apartado anterior, como en este caso, si yo calculé mal el caudal, probablemente el 45B también me dé mal. Probablemente también me dé mal si es que yo usé el caudal, porque yo puedo no haberlo usado, ¿está? En el 45 me dice, ¿en cuánto deberá modificarse la variación de la presión para mantener el mismo caudal?
Entonces, yo tengo una situación inicial y una situación final, y me dice que el caudal tiene que ser exactamente el mismo. El primer caudal se calcula como pi por radio a la cuarta, ¿no? Por radio a la cuarta, por la diferencia de presión 1, porque este es el estado 1 y este es el estado 2, sobre 8 por la viscosidad por el largo. Yo sé que esto se tiene que mantener constante porque el caudal es constante. Ahora, ¿a mí qué me dicen? Que con el paso de los años, el radio interno disminuye sus 3/5 partes. O sea, que el radio ya no es R, sino que es 3/5 de R. Entonces yo pongo pi por 3/5 de R elevado a la cuarta por la diferencia de presión 2 sobre 8 por la viscosidad por el largo. ¿Por qué les explico esto? Porque supongamos que ustedes hicieron mal el cálculo del caudal. Y yo tengo el radio como largo. ¿Lo tengo al radio? Sí, ¿verdad? Bien, yo puedo decir, bueno, yo al radio que me dieron antes, lo puedo multiplicar por 3/5, lo elevo a la cuarta, puedo multiplicar pi, puedo despejar el delta P2, puedo despejar el delta P1 usando el caudal para esta fórmula y el caudal para esta. ¿Qué pasó? Si yo me equivoqué en el caudal, supongamos que lo hice el primero, y en el primero me da ninguno es correcto. ¿Qué me deja a mí o cómo me quedo yo tranquila de que el caudal que yo calculé es correcto y que encima lo voy a usar para calcular el apartado B? ¿Entienden? Que encima el apartado B, el 45B, no tiene la opción ninguno es correcto. Entonces corro grandes riesgos de estar intranquila con lo que voy a estar trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar así. ¿Cómo me va a quedar esto? Lo voy a escribir de nuevo para mostrarles una cosa. Radio a la cuarta por diferencia de presión 1 sobre 8 por la viscosidad por el largo, pi por, voy a poner arriba, pi, 3 a la cuarta es 81. 5 a la cuarta es 625, ¿no? 5 por 5, 25, 5 por 25, 625. Por el radio de la cuarta, por la diferencia de presión 2, sobre 8, por la viscosidad por el largo. Estos son problemas analíticos que les permiten a ustedes tratar de no usar un resultado, porque les vuelvo a repetir, a ustedes les dio un número, pero si a mí me hubiera dado la opción ninguna es correcta, y yo uso ese número que obtuve, que no me coincide con ninguna opción, para calcular el 45B, si yo hice mal el caudal, hago todo mal. Entonces voy a trabajar analíticamente, voy a partir de lo que me dice el problema. El caudal es constante, que el radio disminuye a las 3/5 partes. Entonces pongo la fórmula de caudal en las condiciones iniciales y la fórmula de caudal cuando el radio disminuyó a las 3/5 partes. ¿Qué significa disminuyó? Que al radio lo tengo que multiplicar por 3/5. Pero ese radio y ese 3/5 está elevado a la cuarta. Entonces, elevo el 3 a la cuarta, el 5 a la cuarta y el radio a la cuarta. Y ahora entro a simplificar. Pi con pi, R cuarta con R cuarta, 8 con 8, viscosidad con viscosidad, largo con largo, y me queda que delta P1 es igual a 81 sobre 625 delta P2. ¿Y yo qué tengo que relacionar? A mí no me piden la relación entre delta P1 y delta P2. Las opciones me dicen la relación entre delta P2 y delta P1. Entonces, acá me espejo delta P2. ¿Y qué dejo? El delta P1 que tengo por 625 dividido 81. Entonces yo haciendo esa división de 625 dividido 81, que me va a dar 7,72, yo ya tengo que delta P2 es 7,72 delta P1, y es la opción E. Y ahí no corro riesgo de error, porque no usé ningún número de los que había calculado. Entonces me puedo asegurar que si lo hice así y me dio esa opción, no tengo posibilidades de haberme confundido. ¿Está? Ese cálculo analítico es que ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar, porque muchos problemas son más analíticos que numéricos de hidrostática, ¿sí?
Lo copian tal como está, porque eso les va a permitir entender cómo trabajar sin usar resultados anteriores. Mientras menos resultados usan de los anteriores, menos riesgo de error tienen, más riesgo de no equivocarse, más certeza de no equivocarse. Copiamos y seguimos. Profe, la pregunta. En el A, ¿cómo calcularon el caudal? Si no tenían ni el largo ni la... ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo calcularon el caudal en el A? Tenés todos los datos para calcular el caudal en el A. Tenés el radio, con el radio podés calcular la superficie, y tenés la velocidad. Ah, claro, ahí está. Velocidad por superficie. Me salté eso, perdón. Claro. ¿Está, chicos? Ahora podemos ver el 46. Gente, ¿podemos ver el 46? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué les dio el 46? Era re fácil el 46. La D. Hicieron directamente presión igual a densidad por gravedad por altura, ¿no? Chicos, y tomaron la presión como la atmosférica. ¿Sí? Sí. En el 46, digo, tomaron la presión de 1,013 por 10 a las 5 pascales o 10 a las 6 varias, igual a densidad por gravedad por altura, y de ahí despejaron la altura. Sí, profe. Ok, perfecto. La D me dijeron. Bueno, ¿pudieron hacer el 48? Me lo salteé. Bueno,
El 47, lo vi a 47, el 47 estaba y dije 48. ¿Pudieron hacer el 47? No lo pude terminar yo. No, ese no está metido ahí, transfugiado, digamos, porque es hidrostática, no hidrodinámica. Lo vamos a plantear porque, si bien toman algunos de Arquímedes, eso es principio de Arquímedes, porque habla de un cuerpo sumergido en un líquido, me dice, un cuerpo pesa en el aire, pesa 100 newtons. Ese es el peso en el aire, ¿sí? Entonces, tengo el peso del cuerpo, ejercicio 40. Tengo el peso del cuerpo, que son 100 newtons. Después tengo el peso en el líquido. El peso en el líquido se llama peso aparente. Y es de 60 newtons. Siempre que a mí me dan el peso real y el peso de un líquido, sumergido en un líquido, eso, la resta de esos dos, a mí me da el empuje. Siempre. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido es como que parece que pesa menos? Bueno, ese parecer que pesa menos se llama peso aparente. Y la resta entre el peso y el peso aparente me permite calcular el empuje. El peso menos peso aparente. Entonces, el empuje, que es un vector, es igual a 100 newtons menos 60 newtons. El empuje es igual a 40 newtons. Ahora bien, a mí me dicen que la densidad del líquido es de 0,8 y me piden la densidad del cuerpo. A mí me piden la densidad del cuerpo. Pongo la fórmula, porque si yo pongo la fórmula sé que tengo, que necesito, que me falta calcular. La densidad del cuerpo es masa sobre volumen. No tengo la masa del cuerpo, pero tengo el peso del cuerpo. Entonces, la masa la puedo calcular como peso sobre gravedad. Y el volumen lo voy a despejar de la única fórmula donde aparece volumen. Había una fórmula para el empuje que era densidad del líquido por gravedad por volumen del cuerpo. Se supone que el cuerpo está totalmente sumergido, si no, no podría calcular. Entonces, de acá despejo el volumen, y el volumen me queda empuje sobre densidad del líquido por gravedad. ¿Oh? ¿Qué pasó? Claro, masa del cuerpo dividido por volumen del cuerpo. Densidad del líquido por la gravedad. Entonces me queda esa fórmula. A ver, yo puedo calcular aparte la masa, puedo calcular aparte el volumen, y cuando tenga los dos resultados hago el cálculo. Yo lo que hice fue, yo ya sé que peso es masa por gravedad, entonces masa es peso sobre gravedad. Al volumen lo despejo de la fórmula de empuje, y cuando yo hago esto, gravedad con gravedad se desimplifica. Y directamente la densidad del cuerpo la saco haciendo 100 dividido 40 sobre el resultado, la densidad que la tengo en gramos sobre centímetros cúbicos. La voy a multiplicar por 1000 y me queda 800 newtons, y esto es kilogramo sobre metro cúbico. ¿Está? Newtons son newtons, se me va a simplificar y el resultado me va a quedar en una unidad del MKS, kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está? Vuelvo a repetir, ese es el camino poniendo una sola fórmula. Yo no lo quiero hacer así, quiero calcular la masa usando el peso y el volumen usando el empuje. Calculo los dos resultados, reemplazo, hago masa dividido volumen y me va a dar el mismo resultado. ¿Está? Entonces me queda, si lo hago todo así, tengo que poner 100 dividido y entre paréntesis colocar esto, ¿sí? Porque eso está debajo del signo igual. Y el resultado me queda 2000 kilogramos sobre metro cúbico y sería la opción B. Si ustedes quieren probar de hacerlo de la otra manera, lo prueban para que verifiquen si les da el mismo resultado. Claro, tal cual. Pueden trabajarlo de cualquiera de las dos formas. A la larga, en el curso del año que viene, vamos a trabajar de manera mucho más rápida, les resulte efectivo el tiempo,
y puedan dedicarse después a razonar los problemas más complicados. ¿Pudieron hacer el 48? Lo copian si no lo han podido hacer, chicos, ¿eh? Bueno, ¿alguien más lo pudo hacer al 48 o tuvieron dudas? Yo no lo pude hacer, profe. Bueno, ahí lo vemos. Después que copien este, vemos por qué no les salió o qué fue lo que falló. ¿Ya está copiado, chicos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ir al ejercicio 48. Me preguntan qué fuerza tengo que hacer para mantenerlo totalmente sumergido. Si yo quiero que un cuerpo quede totalmente sumergido en el fondo del recipiente, básicamente tengo que hacer una fuerza que anule el empuje que tiende a tirarlo hacia arriba, ¿sí? O sea, si yo suelto un cuerpo y el cuerpo, por ser más denso que el agua, tiende a bajar, va a bajar, o más denso que el líquido, va a tender a bajar, pero va a haber una fuerza hacia arriba que va a tender a hacerlo emerger. Para que el cuerpo permanezca abajo, yo tengo que hacer una fuerza que venza al empuje que ejerce el líquido. Entonces, dice, una bola de ping-pong tiene un diámetro 48, ¿no? Dice, tiene un diámetro de 3,8 centímetros. El diámetro es 3,8 centímetros, entonces el radio es 1,9 centímetros, ¿verdad? Me dice que la densidad promedio de la bola de ping-pong es de 0,08 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad es 0,08 gramos sobre centímetro cúbico. Me dice, ¿qué fuerza se requiere para mantenerlo completamente sumergido en el agua? Si yo pienso la situación, yo tengo, cuando tengo el cuerpo en el líquido, sin estar completamente sumergido, tengo hacia abajo el peso del cuerpo, hacia arriba el empuje. Evidentemente que en el juego entre estas dos fuerzas, el cuerpo va a tender a subir o va a tender a bajar. Ahora, yo, para mantenerlo totalmente sumergido, para mantenerlo acá, tengo por un lado la fuerza peso, tengo una fuerza extra que lo mantiene, y estas dos fuerzas tienen que anular al empuje que va hacia arriba, ¿verdad? Porque si no lo anulan, el cuerpo sube por acción del empuje. Al peso yo lo puedo calcular, ¿está? Y al empuje también. Yo puedo calcular el empuje haciendo la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo. La densidad del líquido está en agua. En agua.
La densidad del líquido es 1 gramo sobre centímetro cúbico, la densidad 980 y el volumen del cuerpo es una esfera. Y como dato adicional, les dicen, y esto lo tienen que saber, porque no quiere decir que en el examen se les vayan a dar, y la esfera es un cuerpo común en los problemas de física, es 4/3 por pi por el radio elevado al cubo. Con todo esto, yo tengo el empuje, ¿está? Con todo esto, yo tengo el empuje. Entonces, es 980 por 4/3 por pi y por el radio elevado al cubo. El empuje me quedó 28,2,8 por 10 a la 4 días. Ya le pongo la unidad para acordarme que está trabajando en el CGS. Eso por un lado. Por otro lado, dijimos que otra de las fuerzas que actúa es el peso del cuerpo. Ya calculé el empuje. El peso es igual a la masa por la gravedad. No tengo la masa del cuerpo. Para eso me dieron la densidad. De la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, yo calculo la masa y le queda densidad por volumen. La densidad es 0,08 y el volumen es este que tengo acá. 4/3 por pi por el radio al pi. 1,9. ¿Entendieron lo que hice? Calculé la masa. ¿Para qué? Para después multiplicarla por la gravedad y tener el peso. Entonces, esto me dio 0,08 por 4/3 por pi por el radio elevado al cubo. Y eso me dio 2,3 por 10. 2,3. 2,3, ¿es bonito? 0,08 por 4/3 por pi por el radio elevado al cubo. Sí, 2,3. ¿Me disculpan un segundito? Pueden ir copiando. Atiende y seguimos, chicos. Inalámbrico el teléfono. Ya está. Ya está el chiste, ¿eh? Va. No se olviden del profesor. Que encima sale grabado esto. Costa cortar la grabación, por favor, te lo pido. Nunca un video de esto en YouTube. Se los pido, por favor. Entonces, calculé la masa, chicos, con la densidad y el volumen, que es la misma fórmula que tengo acá. Tengo la masa, la multiplico por la gravedad y tengo el peso. ¿Y qué habíamos dicho? Que esa fuerza extra que yo tengo que hacer más el peso tiene que igualar al empuje. Entonces digo, la fuerza más el peso igual al empuje. Por lo tanto, la fuerza que tengo que hacer extra para que la bolita no se me suba es el empuje menos el peso. Por lo tanto, será el empuje 2,8 por 10 a la 4 menos el peso 2,25 por 10 a la 3. Y así saco la fuerza extra que tengo que hacer. Lo había pensado. No. ¿Cómo? Es como peso aparente. ¿Lo habían pensado así? ¿Lo habían pensado de otro modo?
volumen sumergido es todo el volumen que tenés en este caso. El tema es, me da 25.700, yo uso absolutísimamente todas las unidades, ¿no? Entonces me da 25.750 dinas, y la única más cercana es la opción C, porque la otra, bueno, veo si multiplico por 1 exponente 5, menos 5, para pasarlo a newtons, y me da 0,258. Me da la opción D. Y la D solita, porque 2,2 por 10 a la 3 dinas no es aproximadamente el resultado que me dio. Así que tendría que marcar solo la opción D. Voy a mandar foto de ese, sí, porque es medio denso el ejercicio. Igual que había dado esa opción a vos, Pablo, con todo ese lío que hiciste, con la formulita. No. Está. Perfecto. Eso es para que veas que la mejor fuente no está en YouTube. Es en mi ex centro de estudio, claro. ¿Ves? Eso te pasa por traicionarme. Toda infidelidad se paga, Pablo Marín. Era de esa época. Claro, ¿qué hace en YouTube? ¿Vieron? Eso se llama ser desagradecido. Debería hacer todos los videos yo en YouTube. En cualquier momento se va a venir en YouTube, en YouTube, van a ver. No saben la que se viene el año que viene. En cualquier momento vamos a tener canal de YouTube. Este año ya no, porque no nos da el tiempo. Bueno, lo copiamos. Vemos las dudas. Un video mío del 2012, Pablo Costa, ¿en dónde? ¿En YouTube? ¿Qué publicidad? Está en todos lados, la profe. No, esa no la sabía. Del 2012 debe haber sido la presentación del video institucional de cuando teníamos en ese momento la página web. No sé, algo que decía. ¿Qué? ¿Era yo? No. Ay, mándenmelo, así me río. No sé si me río o lloro, pero ustedes mándenmelo. Chicos, si después de ver el video, la semana que viene no estoy en clase, no se preocupen, estoy en el cirujano, ¿saben? Ustedes mándenme el video y prepárense para la depresión. Yo sé por qué se los digo. No sabía, no me acuerdo, te juro por Dios, mándenmelo. Debe haber sido alguien que lo subió camuflado, ¿eh? Yo no creo haberlo subido. Ya les digo. ¿Qué decís? No me acuerdo. Ay, lo van a mandar para el grupo de Ciencia de Salud porque todo el mundo se ríe de la profesora. ¡Qué horror! Bueno, después les paso la factura en el próximo parcial, van a ver. Por reírse de mí, van a ver. No, mándenmelo porque esto es insólito. Muy bien. Cuando terminen de copiar, vamos por el 49. El sufragio secreto. Qué cosa, Costa, qué cosa. ¿Al 49 lo pudieron hacer? Era cuantioso. Profe, Diga. ¿por qué en el 49 hay 2 diámetros? Dice, ¿cuánto tardará en llenarse con agua un depósito cilíndrico de 13,2 metros de altura y 3,5 centímetros de diámetro si el líquido fluye desde un tubo de 50 centímetros de diámetro con una velocidad de 2,5 metros sobre segundos? Porque
ahí van a tener que aplicar seguramente la ecuación de continuidad, porque en realidad el mismo caudal de líquido que fluye desde el tubo es el que llega al recipiente, ¿está? Entonces van a tener que igualar la fórmula de caudal. Esos ejercicios son muy comunes en los exámenes. ¿Saben? Hay uno del año 2017, 2018, que les habla, pero de un caño que cae del tanque, que llega en forma de tronco de truncado, de cono truncado al piso. No les puedo explicar lo que es. Lo vamos a hacer el año que viene. Tengo 4 o 5 apartados con un enunciado de 2 renglones. Te vuelves loco leyendo. Este no es de ese tipo, pero más o menos. Les habla, acá seguramente en el 49 van a tener que usar la ecuación de continuidad. Caudal 1 igual a caudal 2. Ustedes saben que el caudal es velocidad por superficie o volumen sobre tiempo. Y a mí me están pidiendo el tiempo. O sea que yo puedo igualar dos caudales, uno de los caudales con velocidad y superficie y el otro caudal en volumen sobre tiempo, ¿sí? Puedo hacerlo sin ningún problema para hacer un solo despeje y no tener que hacer dos trabajos. Dice, ¿cuánto tardará en llenarse con agua un depósito cilíndrico de 13,2 centímetros de altura y 13,2 metros de altura y 3,2 metros de diámetro? Yo sé que tengo dos fórmulas de caudal. Uno es volumen sobre tiempo, el otro es velocidad por superficie. De ahí yo puedo calcular el tiempo, que es lo que me están pidiendo. Entonces, si quiero calcular el tiempo es volumen sobre velocidad por superficie. La velocidad me la dan, de donde me dan la velocidad, me dan el diámetro. Para sacar el diámetro, divido a la mitad del diámetro, tengo el radio y hago pi por radio al cuadrado, ¿sí? Mis datos eran diámetro igual a 80 centímetros, altura 1, altura igual a 13,2 metros. El diámetro, todo esto para calcular el volumen, es igual a 3,5 metros. Entonces, el radio es 1,75 metros. ¿Chicos? Si la matemática no me falla, o me falla a esta altura del año, que ya no sumo ni resto, no me falla. Ahora muéstrenme tranquilos el video, las neuronas sí me funcionan. No, pero la cabeza funciona igual, así que es lo más importante. Es somos sin la cabeza, digo yo. Entonces, tengo el radio, tengo la altura. Para calcular ese volumen, hago superficie de la base por altura. Siempre que tengamos, vieron que hay cosas que son como de geometría, pero que ustedes las tienen que saber. Si yo tengo que calcular el volumen de un recipiente que tiene forma cilíndrica, hago la superficie de la base y la multiplico por la altura. Si me están dando el diámetro, la base es circular, y la superficie del círculo y de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces, hago volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Ahí está el primer diámetro que usamos, por eso ustedes me decían dos diámetros. El primer diámetro con la altura me sirve para calcular el volumen que forma parte del primer caudal. Y el segundo diámetro me sirve con la velocidad para calcular el caudal de la segunda entrada, digamos. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿cuánto me da esto? Hacen el cálculo directamente, así yo me evito tener que hacer los números. Hacemos pi por 1,75 al cuadrado y lo multiplico por 13,2. ¿Cuánto me da eso? 127. Entonces, el tiempo es 127 metros cúbicos, fíjense que estoy trabajando todo en el MKS, dividido, la velocidad me la da, el problema es 2,5, y la superficie la calculo aplicando la fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Qué radio voy a usar? El segundo radio. Ahí interviene el diámetro 2. El diámetro 2, pongo acá, el diámetro 2 es 80 centímetros.
Como vieron que estamos trabajando todo en el MKS, le pongo 0,8 metros, de acá el radio es 0,4, y de acá la superficie es pi por 0,4 al cuadrado. Cuando lo tenga, lo reemplazo ahí. ¿Cuánto me da la superficie? 5024 me dio. O sea, 5,024 por 10 a la 2. ¿Verdad? ¿A todo el mundo le digo así, chicos? Igualito. Igualito. Hago pi por 0,4 al cuadrado. Me da 0,5. ¿Quién me dijo 5024? Lo Porque calculaste. yo lo hice en centímetros. Ah, claro, lo calculaste en centímetros y todo lo demás está en metros, corazón. No, yo lo hice en centímetros todo. Ah, pues dame la contra uno nomás. No importa, yo lo pongo en metros, el resultado al final te va a dar igual. Me queda 0,5 metros al cuadrado. Entonces, esto lo reemplazo acá. ¿Está? Por supuesto, todas las unidades van en las unidades correspondientes. Ahí ya tengo el resultado del tiempo. ¿Sí? Me quedan 127 dividido 2.5 por 0.5, cierro paréntesis, me quedó 101,6 segundos. Mira vos, qué feo, ¿no? ¿En qué me habré equivocado? Las unidades están todas bien. Voy a calcular por separado. La altura me la daban, el radio me lo daban, era pi por radio al cuadrado por altura, eso no hay forma de que esté mal. Pi por el radio, voy a calcular el caudal directamente, pero me tendría que dar lo mismo. La velocidad la tengo, y se fluye desde un tubo. Profe, pero no da la de minutos. Da la C, profe. ¿Me da la C? ¿Pasado minutos? A mí me dio esa. Ok, gracias. Claro, porque hay una opción que está en minutos. Que parece metros ahí, por eso complica. ¿Está? Entonces me da la opción C. Claro. Piensa el minuto como min. M-I-N, una cosa así. Bueno, faltaba el 5, el 50 quiero decir. ¿Lo hicieron? O ya estaban muy cansados y no pensaron más. Yo no lo hice, profe, no me salió. Bueno, a eso lo voy a sacar foto. ¿A este ya lo copiaron? ¿Chicos? Bueno, el resto. ¿A este ya lo copiaron todo el mundo? ¿Puedo borrar? Esta es la foto de todos modos, ¿sí? Vamos con el 50, que es el último. Y vamos a empezar la última unidad del curso. Dice, en un adulto normal en reposo, la velocidad media, vamos a poner 50, en un adulto normal en reposo, la velocidad media a través de la aorta es de 0,33 metros por segundo. Si alguna le vamos a poner, porque no sé si hay alguna otra, y pongo la unidad acá nada más que para asegurarme que voy a estar trabajando todo en el mismo sistema. El radio de la aorta es 0,9 centímetros, o sea, el radio es 9 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Porque tengo 0,9 centímetros es 9 por 10 a la menos 1. Para pasar de centímetro a metro, puedo multiplicar por 10 a la menos 2, menos 1 menos 2, me queda menos 1. Dice, la sangre pasa de la aorta a las arterias principales, luego a las arteriolas y por último a los capilares. ¿Ustedes qué tienen que tener en cuenta?
que a los capilares, dividido en el total de capilares, ustedes van a tener en total el mismo caudal de sangre que salió de la aorta, ¿está? No desaparece la sangre del camino. Entonces, yo sé, con esto puedo calcular el caudal de sangre que sale de la aorta, haciendo velocidad por superficie. ¿Cuánto me da ese caudal? Recuerden que este lo hace aquí por el cuadrado. ¿Cuánto me da ese caudal? 2, metros cúbicos sobre segundos. Ese es el caudal total que se va a dividir. Después me dice, la sangre pasa de la aorta a las arterias principales, luego a las arteriolas y a las capilares. Aun cuando el área de la sección transversal de cada arteria es menor que el área de la aorta, el área de la sección transversal total de todas las arterias principales es de 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. O sea que yo voy a poner caudal igual a velocidad 2 por superficie 2. A mí lo que me están pidiendo es la velocidad en las arterias principales. El caudal es el que tengo, 2,97 por 10 a la menos 3. Mirá, ya te mando el telegrama recibido. Puede funcionar así, sea. Bien, entonces, ya tengo el caudal, me están pidiendo la velocidad 2 y tengo la sección en las arterias principales que es 20 por 10 a la menos 4. Con esto despejo la velocidad 2. Hago 2,29. Profe, espere, el caudal no me dio eso a mí. Da 8,4 por 10 a la menos 5. Fuera Mariani. Fuera Mariani. Persona no grata, te voy a decretar Mariani. Mirá todo lo que me haces borrar. ¿Qué pensás que soy yo? A ver, ¿cuánto? Perdón, no. Velocidad por la superficie. Le quedó 8,4 por 10 a la menos 5 redondeado el caudal. Sí, queda así. Entonces, es 8,4 por 10 a la menos 5 dividido la superficie 2, que me la daban, era 20 por 10 a la menos 4. Eso me da la velocidad 2. Dividido 20 exponente menos 4. Me da 4,2 por 10 a la menos 2 metros sobre segundos. O sea, 0,042 metros sobre segundos, y ese es el ejercicio 50. ¿Está, chicos? Muy bien. ¡Ay, aleluya, Pablo! Así me gusta. Bueno,
tienen a mano, no te queda más cabeza, Leo, ¿viste? Y eso que me ha faltado unas clases, Leo. Hace unos días que no te veía. Mucho trabajo. Ahora con toda la voluntad del mundo, abren el archivo, mucho caudal, sí, mucho caudal de trabajo en el caso de Leo. Vamos con, abren el archivo que vinculando los temas y después vamos a trabajar con las recomendaciones que hay que tener en cuenta para hacer los ejercicios. Electricidad es una unidad que trabajan bastante en la facu, que preguntan bastante, ¿está? Así que hay que prestarle atención. Vamos con electrostática. Electrostática es el estudio de las cargas en reposo. Estática siempre quiere decir equilibrio con cargas que no se están moviendo, ¿sí? Entonces, cargas en reposo. ¿Qué es las cargas? Esas cargas enfrentadas generan fuerzas. Esas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión. Van a ser de atracción si son de distinto signo. Van a ser de repulsión si son de igual signo. Las cargas pueden ser positivas o negativas. La carga elemental es la del protón o electrón. Protón como carga elemental positiva, electrón como carga elemental negativa. Esas fuerzas se calculan usando ley de Coulomb. ¿A qué se refiere esta ley? Esta ley me dice que la fuerza entre dos cargas es igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad, por el producto de las cargas sobre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. Acá tiene un valor fijo en el vacío, es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Las cargas se van a medir en coulombios y la distancia en metros al cuadrado. Con estas unidades, la fuerza me va a quedar en newtons, que por supuesto después, si las opciones la tienen en kilogramos fuerzas o en linas, tendré que hacer los pasajes correspondientes. Por otro lado, esas cargas generan a su alrededor un campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Es la zona que rodea una carga eléctrica. Si ustedes tienen presente, todos estamos inmersos en un campo, que es el campo gravitatorio. Si yo tomo un cuerpo de prueba, llamémosle mi fibrón, y lo suelto, el fibrón cae. ¿Por acción de quién? Por acción del campo gravitatorio. La Tierra es como un gran imán que atrae con una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, a todos los cuerpos colocados en la superficie terrestre. Entonces, alrededor de la Tierra hay una zona donde, si yo coloco un cuerpo de prueba y lo suelto, el cuerpo cae. Esa zona que rodea la Tierra se llama campo gravitatorio. Si yo me voy a la Luna, con mi mismo cuerpo de prueba, y lo suelto, el cuerpo no va a caer, porque el campo gravitatorio lunar es prácticamente nulo en comparación al de la Tierra. Entonces, de la misma manera, alrededor de una carga,
existe una zona donde, si yo coloco una carguita de prueba, llamada Q sub 0, carguita Q positiva, esa carga va a ser atraída o repelida dependiendo la carga que generó el campo. Entonces, yo tengo una carga Q, a su alrededor hay una zona donde, si yo coloco una carga Q sub 0 positiva, supongamos que esta carga sea positiva, la Q sub 0 siempre es positiva. Entonces, positivo con positivo se repelen y tengo un campo eléctrico saliente. No hablo de campos de atracción y de repulsión. Hablo de campos entrantes o campos salientes. Por otro lado, si mi carga de prueba es negativa, alrededor también hay una zona donde si yo coloco una carga de prueba siempre es positiva, esa carga experimenta un campo eléctrico entrante. ¿Cómo se va a calcular ese campo? Ese campo se calcula como muy parecida a esta fórmula, pero con una sola carga, que es la carga generadora del campo. K por Q sobre distancia al cuadrado, o, lo que es lo mismo, fuerza sobre carga. Las unidades de campo son newtons sobre coulombios. De la fórmula solo me va a salir newtons sobre coulombios. Esa es la carta de presentación de lo que vamos a ver en lo que queda de la clase de hoy, ¿sí? Una foto. Copiamos y seguimos. Profe, ¿qué dice abajo de elemental? Dice en el protón y el otro, electrón. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué sucedió? Nada, que había preguntado algo y ahí me respondió Dai. Ahí tuviste quien te ayudó. Muy bien. Qué grande Dai. Profe, Diga. ¿qué significaba la ley de Coulomb? ¿Cómo? Esa ley que no sé pronunciar, la que Ley de dice Coulomb. se calcula usando la ley de no sé qué más.
Coulomb. ¿Y qué significaba? Lo que te dice la ley de Coulomb es que cuando vos enfrentás dos cargas, la fuerza es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia. Mientras más grandes son las cargas, mayor va a ser la fuerza de atracción o de repulsión. Ahora bien, mientras más lejos están las cargas, menor es la influencia que una ejerce sobre la otra, entonces la fuerza es menor. Eso te dice la ley de Coulomb. Profe, Diga. ¿Cómo? ¿La Q1 y la Q2 son las cargas? Son las cargas. Ah, así se simboliza. No escuché. Que si así se simboliza. Así se simbolizan. Ah, ok. profe, ¿y la segunda fórmula es para calcular el campo, algo así? ¿O cómo era? Aquella es para calcular el campo, K por Q sobre distancia al cuadrado. Las dos fórmulas que van en el Vademecum, esa ley de Pulux, esa no es nada que ver con esto, esta es la fórmula para el Vademecum, esta es la fórmula para el Vademecum y esta es la fórmula para el Vademecum. ¿Cómo se escribe, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Coulomb, C-O-U-M, C-O-U-L-O-M-B, Coulomb. Y se pronuncia Coulomb, porque es francés. Gracias. Por nada. Profe, ¿Qué pasó? ¿a qué se refiere con esa C arriba como unidad o magnitud? No sé. Que la carga se mide en coulombios, o coulombios, y la distancia en metros cuadrados. Ah, ok, ok. Profe, Diga. una pregunta molesta. Atenete a la respuesta, ¿sí? La primera fórmula de arriba que va en Eva de Mekun, ¿para qué es? Y la segunda, ¿para qué también? ¿Está? Sí. Para campo eléctrico. ¿La primera? Las ¿O las dos? dos. Ah, ok. Esta, si tenés la carga y la distancia, usas esta. Si tenés la fuerza y la carga, usas esta. Si Ah, querés ya, ya. que tengas, es con lo que vas a trabajar. Ok, gracias. Con más. Profe, Diga. ¿cómo se llamaba el primer campo eléctrico que explicó? ¿Cómo el primer campo? Asaliente el primero, entrante el segundo. ¿A eso te referís? Sí, eso. ¿Cómo el La primer flecha, saliente? cuando el campo va hacia afuera, la flecha va hacia afuera porque es un vector el campo. Acá vamos a volver a trabajar con suma y resta de vectores. Cuando la flecha va para afuera, decimos que el campo es saliente, y cuando la flecha va para adentro, decimos que el campo es entrante. Ok, profe, gracias. Por nada. Cuando hayan terminado, me avisan.
¿Estamos, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, no vamos a empezar con la resolución de problemas porque no nos va a dar el tiempo, pero sí vamos a aclarar una sola cosita más. Vamos a hablar de cargas y ley de Coulomb. Vamos a decir que las cargas se miden en coulombios, esto para el sistema MKS, y en UES, esto significa unidad electrostática de carga, esto es en el sistema CGS. Las equivalencias es un coulombio que equivale a 3 por 10 a la 9 UES. Vamos a decir que la carga elemental es la del electrón, que equivale a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, o la del protón, que equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esto es un valor que ustedes por ahí lo recordarán de haberlo escuchado nombrar cuando vimos estructura atómica, ¿sí? Nosotros hablábamos de que la carga del electrón era 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Como es un número tan chiquitito, uno en lugar de elegir trabajar con ese número, elige trabajar con los coulombios. Pero ¿qué pasa? Vamos a estar trabajando con ejercicios tanto de electrostática como de electrodinámica, donde la carga no necesariamente me la van a dar en coulombios o en nubes, sino que me la van a estar dando en electrones, y yo para poder aplicar la ley de Coulomb, sí o sí tengo que tener la carga en coulombios. Entonces tendré que conocer la equivalencia entre coulombios y UES por un lado, y entre coulombios y electrones por otro, o coulombios y protones por otro, porque no solamente se pueden enfrentar dos cargas cualquiera, se pueden enfrentar dos cargas elementales, un protón con un protón, un electrón con un protón, un electrón con un electrón. Y sí o sí voy a tener que conocer sus cargas para poder aplicar la fórmula de la ley de Coulomb usando el 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿sí? Que es la carga. Así que a esto lo tienen que tener como muy fijo para poder hacer los ejercicios, tanto de electrostática como de electrodinámica, ¿sí? Mando la última foto de la noche. ¿Ah? Acá no está negativa, está positiva. Mariani, te confundiste con el igual, capaz. No mandé nada, no mandé nada. Mirá, te dejaría sin cena, por eso te digo todo. Ahí mando la última foto de la noche.
Profe, ¿cómo es la equivalencia de protones y neutrones con, protones y electrones con columns y el otro? ¿Con qué? De los protones y electrones con los columns no sé cuánto y los buses. Coulombios, o coulombios. Cuando uno no quiere que interpreten mal, dice coulombios, ¿vieron? Porque los chicos tienen su cosa. Acá lo tenés, un electrón equivale a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Cuando hablas de protones, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Es el mismo valor, solo que positivo para el electrón, negativo para el protón. Ah, listo. Ok. ¿Terminan de copiar? Acuérdense, bueno, ya saben que mañana no hay contraturno, que hay el jueves, pero mañana nos vemos 6:30 para seguir con soluciones. Última clase de soluciones, la de mañana. El viernes empezamos equilibrio químico, pH. Electrostática tienen bastante menos fórmulas, electrodinámica ya tiene varias más, ¿sí? Qué bueno que les gusta pH. Soluciones y pH pH es un poquito más de lo mismo, ¿eh? Hay que saber soluciones. Les guste o no les guste, también lo van a tener que estudiar, así que yo que ustedes... Es hermoso soluciones, no tenemos el mismo gusto ustedes y yo, ¿eh? Qué cosa. Muy bien. Entonces, oh milagro, para el jueves no tienen tarea. Fíjense, presten atención a esto, para este jueves no tienen tarea de física. Creo que para mañana deben tener soluciones seguramente, así que revisan todo lo que hemos visto. Mañana vamos a ver problemas con densidad y vamos a redondear con algunos ejercicios integradores para terminar mañana la clase de soluciones. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Terminen bien la noche. Nos vemos mañana a las 6:30, como siempre, ¿sí? Chao, profe. Que anden bien. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.